Cuando Laura salía del registro civil tras divorciarse de su esposo, un anciano con una fotografía se acercó a ella pidiendo ayuda. Ella miró la imagen y las piernas se le aflojaron. Disfruten la historia. Laura empujó la pesada puerta del registro civil y salió al portal. El sol brillante le dio directo en los ojos, tuvo que entrecerrarlos y se quedó parada en el escalón superior, esperando que su vista se acostumbrara. En su bolso llevaba el certificado de divorcio. 2 años de vida juntos reducidos a una sola hoja con sello oficial. Antonio salió detrás de ella, pero ni siquiera se detuvo. Pasó de largo, asintió brevemente, no supo si era para ella o solo por costumbre, y caminó directo hacia el estacionamiento. Laura lo observó de espaldas. Hombros rectos, paso seguro, sin un gesto de más. Así había sido también adentro, en esa oficina. Controlado, distante, como si hubiera venido a firmar papeles para su concesionario de autos y no a terminar con su matrimonio. Bajó las escaleras sintiendo una extraña ligereza en el cuerpo. No era alivio, sino más bien vacío, como después de una fiebre alta que finalmente cede y no sabes si te sientes bien o simplemente no sientes nada. Al menos se quedó con el apartamento suyo, de 2 habitaciones en el 5º piso, que había heredado. Antonio se había mudado hace un mes, alquiló algo cerca de su trabajo. Una semana atrás estaba sentada en el baño de la clínica veterinaria, mirando las 2 líneas de la prueba de embarazo. Todavía había tiempo de cambiar todo. Llamarlo, decirle, cancelar el divorcio. Marcó su número, escuchó los tonos y colgó antes de que contestara. Luego lo intentó otra vez. Y otra más. A la 4ª vez guardó el teléfono y volvió al trabajo. En la sala de procedimientos la esperaba un labrador asustado con la oreja desgarrada. Ahora Antonio ya estaba saliendo del estacionamiento, sin siquiera mirar hacia donde ella estaba. Laura siguió con la mirada su camioneta plateada hasta que desapareció en la esquina. Ya está. Se acabó. Sacó del bolso sus lentes oscuros, se los puso, buscó su auto con la mirada y entonces vio al anciano. Estaba sentado en una banca a la derecha de la entrada, un poco encorvado, con una fotografía enmarcada entre las manos. Algo en su postura hizo que Laura caminara más despacio. No era la figura en sí, sino la forma en que sostenía esa foto. Con cuidado, con ambas manos, como si fuera algo tan frágil que podría romperse si la dejaba caer. El anciano levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Tenía los ojos claros, desgastados, pero vivos, había en ellos algo parecido a la esperanza, mezclada con cansancio. Disculpe, se incorporó un poco, ¿no sabría decirme dónde queda la oficina que ayuda a buscar personas? En información me dijeron que debía estar por aquí. Creo que tiene que ir al edificio de al lado, Laura señaló hacia la construcción vecina. Ahí hay una ventanilla para esos trámites. Pero ya deben haber cerrado, me parece. Los hombros del anciano se hundieron. Volvió a sentarse en la banca y miró la fotografía como si ella pudiera darle alguna respuesta. Laura quiso seguir su camino, pero en lugar de eso se acercó. Ni ella misma supo por qué, tal vez por la forma en que estaba sentado, completamente perdido, como si estuviera en medio de una ciudad desconocida sin saber cómo había llegado ahí. Había visto más de una vez anuncios de ancianos extraviados. ¿Está bien? ¿Busca a alguien? A mi hijo. El anciano pasó el pulgar por el borde del marco. No nos vemos hace mucho tiempo. 27 años. Laura se sentó en el borde de la banca, dejando espacio entre ellos. 27 años es. Toda su vida adulta. El anciano sonrió sin alegría. Tenía 7 años entonces. Ahora debe tener 34. Le extendió la fotografía. En la imagen había una pareja joven. Un hombre de cabello oscuro abrazaba a una mujer rubia, ambos sonreían a la cámara, al fondo se adivinaba el mar y un pedazo de malecón. Laura miró al hombre y sintió que se le entumecía la cara. El arco de las cejas, la línea de los pómulos, la inclinación de la cabeza, había visto eso todos los días durante 2 años seguidos, y hoy por última vez, en la oficina del registro civil, cuando Antonio firmaba en silencio los papeles del divorcio. Se llama Antonio, dijo el anciano. Antonio, ahora tiene 34 años. Lo encontré en internet, tiene un concesionario aquí en la ciudad.
Pero no pude conseguir la dirección y en el concesionario no me dijeron nada, me mandaron a hacer trámites oficiales. Laura callaba mirando la fotografía. Al hombre joven, tan parecido a su exesposo. A la mujer junto a él, Antonio le había mostrado una vez una foto de su madre cuando era joven, y era la misma mujer, los mismos rasgos, la misma sonrisa. ¿Cómo se apellida?, preguntó, y su propia voz le sonó ajena. Benítez. Pedro Benítez. Laura levantó la mirada lentamente hacia el anciano. ¿Y el apellido de su hijo? Morales. El de su madre. Ella hizo que usara solo su apellido después de que... Se trabó, después de que nos separamos. Antonio Morales. 34 años. Concesionario en esta ciudad. Su padre murió cuando él tenía 7 años, así le había dicho en los primeros meses de conocerse, brevemente, sin detalles, dejando claro que ese tema estaba cerrado. Pero el padre, al parecer, no había muerto. El padre estaba sentado ahora junto a ella en la banca frente al registro civil, con una vieja fotografía entre las manos. Laura callaba mirando la imagen. Tenía la mente en blanco, sin pensamientos, sin decisiones, solo un zumbido, como después de un golpe. El anciano la miraba con esperanza, esperaba algo, y ella no sabía qué decir. Venga conmigo, logró decir finalmente. Hay un café aquí cerca. Podemos hablar ahí. El café frente al registro civil se llamaba Las Margaritas, el nombre parecía un cliché, mesas de plástico bajo sombrillas a rayas, menú con páginas plastificadas. Laura pidió 2 cafés porque había que pedir algo. Don Pedro estaba sentado frente a ella, la fotografía descansaba en la mesa entre ambos y la pareja joven de la imagen miraba a Laura con ojos felices desde otra época. Yo era su esposa, dijo, y las palabras sonaron extrañas, como si estuviera hablando de otra persona. Nos divorciamos. Hoy. Hace 1 hora. El anciano se quedó mirándola sin parpadear. Luego dirigió la vista hacia el edificio del registro civil, de nuevo hacia ella. ¿Usted? ¿La esposa de Antonio? Ex esposa. La mesera trajo los cafés. Don Pedro tomó la taza de manera automática, pero no bebió, solo se quedó ahí, sosteniéndola con ambas manos, como si buscara calor. ¿Cómo es él?, preguntó el anciano en voz baja. Cuénteme de él. ¿En qué se convirtió? Laura guardó silencio, buscando las palabras. ¿Cómo era? ¿Cómo describir a un hombre con quien vivió 2 años y que, al parecer, nunca llegó a conocer del todo? Exitoso. Tiene una cadena de concesionarios, 3 locales en la ciudad. Trabaja mucho, casi todo el tiempo. Cerrado. Hizo una pausa. Muy cerrado. No deja que nadie se le acerque. Don Pedro asentía, absorbiendo cada palabra. ¿Y su madre? ¿Lucía? Murió hace 3 años. Cáncer. El anciano cerró los ojos. Se quedó así unos segundos, luego los abrió, y Laura vio que estaban húmedos. Quería pedirle perdón. No llegué a tiempo. ¿Perdón por qué? Don Pedro guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Luego habló, despacio, con pausas, como si cada palabra le costara trabajo. Bebía. No solo tomaba de vez en cuando, bebía de verdad, temporadas enteras. Trabajaba en una fábrica, ganaba bien, pero la mitad del dinero se iba en alcohol. Nunca golpeó, jamás, ni una sola vez, pero gritaba, rompía cosas, una vez destrozó la vitrina con vajilla que Lucía había cuidado desde los tiempos de su madre. Antonio tenía 6 años entonces, se hizo un ovillo en una esquina y miró a su padre con unos ojos que don Pedro recordó toda su vida. Lucía aguantó 1 año, 2, 3. Luego empacó sus cosas, tomó a su hijo de la mano y se fue. En el umbral se dio vuelta y dijo: Para nosotros estás muerto. No nos busques. Me enojé entonces, decía don Pedro mirando el café frío. En lugar de correr tras ella, rogarle, dejar de beber, me enojé. Pensé: que se vaya, puedo solo. Era orgulloso, un tonto. 6 meses después mi hermano me llamó para un trabajo en el extranjero, en la industria petrolera. Buen dinero, vida nueva. Y me fui. En el extranjero dejó de beber, no de inmediato, poco a poco.
Ahí conoció a una mujer, Teresa, se casaron, tuvieron una hija. Intentó buscar a Lucía y Antonio, contrató gente, hizo averiguaciones, pero el rastro se había perdido. Ella hizo que el niño usara solo su apellido, se mudaron a otra ciudad. Luego la nueva esposa Teresa se enfermó, murió, después don Pedro tuvo un derrame cerebral leve, una larga recuperación. Hace 6 meses estaba navegando en internet y vi un artículo, dijo, sobre un joven empresario que había abierto su tercer concesionario en la ciudad. Antonio Morales. Y una foto. Lo reconocí de inmediato, se parece a mí cuando era joven, idéntico. Los mismos ojos, el mismo mentón. Así que junté dinero y vine. Laura escuchaba y sentía como algo crecía dentro de ella, no enojo, no lástima, sino un extraño reconocimiento. Cerrado. No deja que nadie se acerque. Ahora entendía de dónde venía eso en Antonio, por qué era así. Una madre que mintió sobre un padre muerto. Una infancia en la que papá gritaba y rompía platos. El miedo a confiar, porque aquellos en quienes confías mienten o se van. Él no lo sabe, dijo. Antonio de verdad cree que usted murió. Así se lo dijo su madre. Don Pedro asintió lentamente. Lo imaginaba. Lucía prometió que lo haría. Laura salió del café primero, diciéndole al anciano que esperara. Sacó el teléfono, se apartó hacia la esquina del edificio, se quedó en la sombra. Marcó el número de Antonio, escuchó los tonos. Colgó. Guardó el teléfono en el bolso. Lo sacó de nuevo. Esto no era asunto suyo. Estaban divorciados, Antonio ahora era un extraño, su padre más aún. Podía simplemente irse, subirse al auto, volver a casa y olvidarse del anciano en la banca. Que se las arreglara solo, que fuera a las oficinas, hiciera trámites, buscara los canales oficiales. Puso la mano en su vientre, plano, todavía nada se notaba, todavía podía fingir que no había nada. Lucía tomó una decisión hace 27 años. Le dijo a su hijo que su padre había muerto. Lo protegió, o eso creyó. Y como resultado crió a un hombre que no sabe confiar, no sabe abrirse, no sabe amar de verdad. Que mira a su esposa como si ella pudiera traicionarlo en cualquier momento. Laura también podía tomar una decisión. Callarse sobre el embarazo, tener al bebé, criarlo sola. Decirle después. No tienes padre. Oh. Tu padre se fue. Oh. Tu padre murió, ¿qué más daba, si para el niño el resultado era el mismo? Se quedó parada en la sombra, mirando las hojas polvorientas de los arbustos junto a la reja, pensando que a veces la vida te manda señales, solo hay que saber leerlas. Hace una hora había salido del registro civil como una mujer divorciada con un secreto adentro. Y ahora estaba parada decidiendo qué hacer con otro secreto, ajeno, pero tan parecido al suyo. Volvió al café. Don Pedro estaba parado en la entrada, apretando la fotografía contra su pecho. Vamos, dijo. A mi casa. Voy a llamar a Antonio desde allá. El apartamento de Laura. 2 habitaciones en el 5º piso, cocina pequeña, vista al patio de una escuela. Sentó a don Pedro en el sofá, le sirvió agua, se sentó en el sillón de enfrente y sacó su teléfono. Antonio contestó al tercer tono. Sí. Soy yo. Guardó silencio, buscando las palabras. ¿Necesitas venir? ¿A dónde? A mi casa. Una pausa al otro lado de la línea. Laura, acabamos de divorciarnos. ¿Qué más hay que discutir? No por teléfono. Solo ven. Estoy ocupado. Antonio. Miró al anciano que estaba sentado con las manos sobre las rodillas, mirando al piso. Es importante. Por favor. Él guardó silencio unos segundos más. En 40 minutos. Llegó en 35. Tocó el timbre, Laura abrió, se hizo a un lado dejándolo pasar. Antonio entró, le lanzó una mirada rápida, evaluadora, y pasó a la sala. Vio al anciano. Se detuvo. ¿Quién es este? Don Pedro se levantó del sofá, despacio, como si temiera asustarlo. Tomó la fotografía de la mesita y se la extendió a Antonio. Mira. Antonio no se movió. Miraba al anciano, la cara flaca y arrugada, los ojos claros, la mano con la fotografía.
Laura, ¿qué está pasando? Mira la foto, repitió ella en voz baja. Él tomó la fotografía. La miró largo rato, a la pareja joven, al hombre parecido a él mismo, a la mujer junto a él. Su rostro no cambió, solo se le marcó la mandíbula. ¿De dónde sacó esto? Le preguntó al anciano. Somos tu madre y yo. Una ciudad costera, 1989. Tenías 3 años entonces, mira, estás en mis brazos. Ese día fuimos al malecón, pedías helado todo el tiempo. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. No. Don Pedro negó con la cabeza. Tu madre te dijo eso, pero no es verdad. Estoy vivo. Estoy aquí. Antonio se quedó inmóvil, apretando la fotografía. Luego levantó la mirada lentamente hacia el anciano, y Laura vio en esos ojos algo terrible, oscuro, algo que nunca había visto en 2 años de matrimonio. ¿Quién es usted? Soy tu padre. Pedro Benítez. Tu madre hizo que usara solo su apellido después de que nosotros. Mi padre está muerto. Antonio arrojó la fotografía al sofá. No sé quién es usted ni qué quiere, pero mi padre murió hace 27 años. Antonio, Laura dio un paso hacia él, escucha. ¿Tú crees esto? Se volteó hacia ella. Un viejo cualquiera llega de la calle, muestra una foto y tú le crees. Yo no lo busqué. Estaba sentado frente al registro civil, pidiendo indicaciones. Vi la foto y... ¿Y qué? ¿Decidiste montar un show? ¿El día del divorcio? Retrocedió hacia la puerta. Me voy. Espera. Don Pedro dio un paso adelante. Sé que estás enojado. Tienes derecho. Pero escúchame, por favor. 5 minutos. No tengo nada de qué hablar con usted. Tienes un lunar en el omóplato izquierdo, dijo el anciano. Grande, oscuro. Tu madre siempre temía que fuera algo malo, te llevaba a los médicos. Y también tartamudeabas de niño, no mucho, con la letra R. Un especialista trabajó contigo 2 años, te esforzabas mucho, tu madre estaba orgullosa de ti. Antonio se quedó inmóvil junto a la puerta. La primera palabra que dijiste fue abu, abuela. Tu madre se decepcionó, quería que fuera mamá. Y durante una semana te la pasaste siguiendo a tu abuela repitiendo abu, 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 como si la estuvieras molestando. Cállese. Recuerdo cuando te enseñé a andar en bicicleta. En el patio, una bicicleta azul, siempre te ibas de lado. Y luego anduviste solo y gritabas. Papá, mira. Mira, papá. Y yo miraba, pensando que no había nadie más feliz que yo en el mundo. Antonio estaba de espaldas a ellos, una mano en el picaporte. Fui un mal padre. La voz de don Pedro se quebró. Bebía, gritaba, los asustaba a ti y a tu madre. Ella hizo bien en irse. Pero no morí. Simplemente. Dejé de existir en tu vida. Y eso fue mi culpa. Pero estoy vivo, y te busqué todos estos años. Antonio abrió la puerta. No quiero oír esto. Antonio. No me llamen. Se lo dijo a Laura sin voltearse. Ninguno de los dos me llame. La puerta se cerró de golpe. Pasos en la escalera, rápidos, pesados, y silencio. Don Pedro se dejó caer lentamente en el sofá. Recogió la fotografía que había caído al piso, la puso sobre sus rodillas. Se quedó ahí sentado mirando a la pareja joven que le sonreía desde el pasado. Laura se sentó a su lado. Va a volver, dijo, sin saber si lo creía. Necesita tiempo. Antonio manejaba por la ciudad sin fijarse en la ruta. Pasó un semáforo en amarillo, se atravesó frente a un autobús, casi golpea a un ciclista. En su cabeza martillaba. Mentira, locura, algún estafador, seguro leyó su biografía en internet y vino por dinero. El lunar en el omóplato. El tartamudeo con la letra R. La bicicleta azul. Se detuvo en la orilla, apagó el motor. Se quedó ahí sentado apretando el volante, con la mirada perdida. Su madre nunca le había contado detalles sobre su padre. Murió cuando tenía 7 años, y nada más. Tema prohibido, puerta cerrada. Antonio dejó de preguntar hace mucho, lo aceptó como un hecho. No tenía padre,
lo tuvo y se fue, esas cosas pasan. De niño a veces inventaba historias, que su padre había sido piloto y murió en un accidente aéreo, o militar y murió en la guerra, o bombero y murió en un incendio. Muertes heroicas, hermosas y lejanas. Luego dejó de inventar. Sacó el teléfono, abrió las fotos. En algún lugar del archivo tenía imágenes de los viejos álbumes de su madre, las había fotografiado después de su muerte, cuando estaba revisando sus cosas. Fue pasando. Ahí su madre joven, ahí el pequeño, ahí la abuela, ahí algunos parientes. Ahí estaba. Una ciudad costera, el mar de fondo, una pareja joven. La misma fotografía. Pero sin el hombre. Antonio amplió la imagen. Su madre estaba sola, cortada por el borde, y junto a ella, vacío. Un borde como si alguien hubiera cortado con tijeras la otra mitad. Miraba ese borde cortado sintiendo como algo se derrumbaba adentro, despacio, con un crujido silencioso, como el hielo en el río cuando llega la primavera. Arrancó el auto y fue a la bodega. La bodega estaba en las afueras de la ciudad, en un complejo de bodegas alquiladas, filas de cajas de metal, asfalto agrietado, olor a gasolina y trapos viejos. Ahí había llevado las cosas de su madre después de su muerte. Cajas con vajilla que no tenía dónde poner, muebles que no pudo vender, y varias cajas con papeles, documentos, cartas, fotografías, todo lo que no se atrevió a tirar pero tampoco tuvo fuerzas para revisar. Esas cajas llevaban 3 años en una esquina, cubiertas con una manta vieja. Antonio abrió la bodega, encendió la luz, un foco débil en el techo, y quitó la manta. 3 cajas de cartón atadas con cuerda. Se sentó directo en el piso de cemento, jaló la primera hacia él. Documentos. Acta de nacimiento, diploma de escuela técnica, papeles laborales, expedientes médicos. Los iba apartando sin mirar. La segunda caja, fotografías. Álbumes con páginas amarillentas, fotos sueltas que se salían de sobres. Reconocía las caras. Ahí la abuela, ahí su madre joven, ahí él mismo, en brazos de alguien, el rostro cortado. En un columpio, una mano sobre su hombro, el resto fuera de la foto. Con la bicicleta, detrás la sombra de una persona, pero la persona no está. Antonio cerró los ojos. Los abrió. Tomó la tercera caja. Cartas, postales, notas. Recibos viejos ya desteñidos. Y hasta el fondo, un sobre blanco, sin nada escrito, sin sellar. Lo tomó, miró adentro. Una hoja doblada, escrita con la letra conocida de su madre. Hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Leyó, y las líneas se desdibujaban frente a sus ojos. Su madre escribía que su padre no había muerto. Que ella mintió cuando Antonio tenía 7 años, le dijo que papá murió en un accidente y se lo llevó a otra ciudad. Que su padre bebía y ella tenía miedo, no por ella, por su hijo. Que no quería que creciera junto a una persona que podía descontrolarse en cualquier momento. Pensé que te estaba protegiendo. Tal vez era así. Pero con los años entendí que te quité el derecho a conocer la verdad. Decidí por ti. Eras pequeño, no podías elegir. Y luego pasaron tantos años que ya no supe cómo decírtelo. Tu padre es Pedro Benítez. Cuando nos separamos, vivía en la ciudad. Luego se fue a trabajar al extranjero, no sé a dónde, no quise saber. Tal vez ya murió hace tiempo. O tal vez no. No lo busqué. Perdóname, hijo. Quise hacerlo mejor. Creo que no lo logré. Mamá. Antonio estaba sentado en el piso de cemento de la bodega, con la carta en las manos. El foco zumbaba sobre su cabeza. En algún lugar detrás de la pared se cerró una puerta de otra bodega, rugió un motor. Dobló la carta de vuelta en el sobre. Se levantó, se sacudió los jeans. Salió, cerró con llave. Se subió al auto y se quedó largo rato sentado sin arrancar. Luego marcó el número de Laura. Llegó entrada la noche, cuando el sol ya se había puesto y las ventanas del apartamento estaban iluminadas. Laura abrió la puerta, lo miró en silencio. Se veía como si lo hubiera atropellado un camión, cara gris, ojos rojos, camisa arrugada. ¿Todavía está aquí? Está durmiendo en el cuarto. Le puse sábanas en el sofá. Antonio pasó a la cocina. Se sentó a la mesa,
puso el sobre frente a él. Lo encontré entre las cosas de mi madre. Laura se sentó enfrente, tomó la carta, la leyó. La puso de vuelta. ¿Qué sientes? No sé. Se frotó la cara con las manos. No siento nada. Vacío. ¿Estás enojado con tu madre? No sé. Creo que sí. Hizo una pausa. Toda mi vida fue una mentira. Todo lo que sabía de mi familia fue mentira. Mi padre no murió, mi padre estaba vivo, todo este tiempo, 27 años, y yo pensaba. No terminó. Se levantó, fue a la ventana, se quedó de espaldas a Laura. Casi no lo recuerdo. Solo fragmentos. Su voz, sus manos, el olor a tabaco. Y miedo. Recuerdo que le tenía miedo. No sé por qué. Él dice que bebía. Gritaba. Rompía platos. Sí. Antonio asintió sin voltearse. Algo así. Una vez mi madre estaba llorando en la cocina, me desperté con el ruido, salí, vi vidrios rotos en el piso. Debe haber sido eso. Dejó de beber. Hace mucho, cuando trabajaba en el extranjero. ¿Cómo lo sabes? Me lo contó. Antonio se dio vuelta. ¿Le crees? Laura lo pensó. Sí. No sé por qué, pero sí. Él volvió a mirar por la ventana. Del otro lado del vidrio oscurecía el patio de la escuela, un poste iluminaba los columpios vacíos. No sé qué hacer con esto. Puedes hablar con él. Mañana, cuando despierte. Solo hablar. ¿De qué? De todo. De lo que pasó. De lo que él recuerda. De cómo vivió estos años. Antonio calló. Luego dijo. Traté de ser un buen esposo. Para ti. Pero no sabía cómo. No supe. La miró por encima del hombro. Tal vez por eso. Laura no respondió. Él se quedó parado un momento más, luego volvió a la mesa. Vendré mañana en la mañana. Quiero hablar con él. Hablar bien. Ven. Se fue pasada la medianoche. Y a las 7 de la mañana ya estaba tocando el timbre, sin afeitar, con un café de máquina en la mano, como si no hubiera dormido en toda la noche. Tal vez no durmió. Don Pedro salió del cuarto, vio a su hijo, y se quedó inmóvil en la puerta, como si temiera que se fuera otra vez. Siéntese, dijo Antonio. ¿Vamos a desayunar? Hablaron hasta el mediodía. Don Pedro contaba. Sobre las temporadas de alcoholismo, sobre el divorcio, sobre el trabajo en el extranjero, sobre Teresa y su hija, sobre los años de búsqueda, sobre la enfermedad. Antonio escuchaba, a veces hacía preguntas, cortas, secas, pero preguntaba. Laura estaba sentada al lado, casi sin intervenir. Tienes una hermana, dijo don Pedro. Natalia. Tiene 28 años, vive en otra ciudad. Quería venir conmigo, pero no la dejé. Le dije. Primero yo solo, luego vemos. Una hermana, repitió Antonio. Tengo una hermana. Sabe de ti desde niña. Siempre quiso tener un hermano. Antonio se levantó, fue a la ventana. Era su gesto habitual, Laura lo había visto cientos de veces. Cuando no sabía qué decir, se daba vuelta y miraba por la ventana. Necesito tiempo, dijo finalmente. Es demasiado. Demasiado rápido. Lo entiendo. Puede quedarse mientras tanto. Se trabó, miró a Laura. Aquí conmigo, dijo ella. Hasta que nos organicemos. Antonio asintió. Se acercó a su padre, se quedó parado junto a él, como si quisiera decir algo. Luego extendió la mano. Don Pedro se la estrechó, con cuidado, como si fuera algo frágil. Te llamo en la noche, dijo Antonio. Tal vez cenemos. Los tres. Cuando se fue, don Pedro se quedó sentado a la mesa sonriendo, por primera vez en todo este tiempo. Las siguientes 3 semanas Laura observó cómo 2 extraños poco a poco se convertían en familia. Era extraño. Vivir con un suegro que nunca había conocido, y ver cómo su exesposo llegaba cada noche, se sentaba a la mesa y aprendía a hablar con su padre. Antonio le pedía a su padre que se mudara con él,
pero su apartamento alquilado de una habitación apenas cabía él mismo, un sofá, una mesa, un closet y el pasillo entre ellos. Así que don Pedro se quedó con Laura. Los primeros días se comunicaban con tensión, con frases cortadas. ¿Cómo durmieron? Bien, ¿y usted, va a tomar café? Luego don Pedro empezó a contar sobre la infancia de Antonio, sus primeras palabras, sus primeros pasos, cómo le tenía miedo a las tormentas y se escondía debajo de la cama, cómo le encantaba el helado y podía comerse 3 porciones seguidas. Antonio escuchaba ávidamente, absorbiendo cada palabra. A veces lo interrumpía. Espere. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuántos años tenía? Trataba de empatar con sus fragmentos de recuerdos. Una noche trajo los viejos álbumes de su madre, los que había encontrado en la bodega. Los extendió en la mesa. Mire, le dijo a su padre. Las fotos están cortadas. Todas. Ella lo recortó de todas las fotografías. Don Pedro miró los álbumes largo rato. Tomaba foto tras foto, el pequeño Antonio con un brazo cortado sobre su hombro, el pequeño Antonio con una sombra en lugar de padre, el pequeño Antonio solo en medio de un cuadro vacío. Estaba muy enojada, dijo finalmente. Tenía derecho. Me engañó. Te protegió. A su manera. Mal, pero te protegió. Laura escuchaba estas conversaciones y pensaba en lo suyo. En el secreto que llevaba casi un mes. En que cada día de ese silencio era una foto recortada más, como las que estaban sobre la mesa. Una semana después llegó Natalia. Laura fue con Antonio al aeropuerto, él se lo pidió, dijo que solo no podría. Natalia salió de la zona de llegadas con una maleta pequeña, bajita, de cabello claro, nada parecida a Antonio. Pero cuando vio a su hermano se detuvo, se llevó las manos al pecho y empezó a llorar. Eres tan real, dijo riendo entre lágrimas. Papá contaba tanto, me mostraba tu foto de internet. Y aquí estás, de verdad. Antonio se quedó parado sin saber qué hacer. Luego la abrazó torpemente, con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Natalia lo abrazó de vuelta, fuerte, de verdad, hundió la cara en su hombro. Laura los miraba sintiendo cómo se le humedecían los ojos. Esa noche cenaron los 4 en la pequeña cocina del apartamento de Laura. Estaba apretado, ruidoso, Natalia hablaba sin parar, sobre su ciudad, su trabajo, su infancia, sobre cómo soñaba con conocer a su hermano. Don Pedro brillaba. Antonio callaba, pero callaba diferente, no cerrado, sino pensativo, como acostumbrándose a una nueva realidad. Después de cenar Laura salió al balcón. Antonio salió detrás. Gracias, dijo. Por todo. Por no pasar de largo ese día. Por aguantar este desorden. ¿Qué desorden? Gente extraña en tu casa. Problemas ajenos. No son extraños. Lo miró. Y tú tampoco eres extraño. Él cayó mirando la ciudad nocturna. Luego se volteó hacia ella. Laura. Fui un pésimo esposo. Frío, cerrado. Sé que aguantaste eso 2 años, y sé que te cansaste. Antonio. Déjame terminar. Hizo una pausa. No sé si se puede arreglar. Pero quiero intentarlo. Si todavía tenemos una oportunidad. Ella lo miraba, ese rostro conocido que en las últimas semanas se había vuelto diferente. Más suave, más abierto. Como si la máscara que había usado por años finalmente se hubiera quebrado. Tenemos una oportunidad, dijo. Pero primero necesitas saber algo. Estaban sentados en el balcón, el aire nocturno olía a jazmines del patio vecino. ¿Te acuerdas cuando pedimos el divorcio? Comenzó Laura, que anduve rara toda una semana. Me preguntaste qué pasaba y te dije que nada, solo estaba cansada. Me acuerdo. Mentí. Antonio la miraba en silencio. Una semana antes del divorcio me enteré de que estaba embarazada. Silencio. Los jazmines susurraban bajo la ventana, abajo pasó un auto. ¿Por qué no me dijiste? Porque no sabía qué hacer. Nos estábamos divorciando, estabas distante, frío. Pensé. ¿Qué sentido tiene? ¿Retenerte con un bebé? ¿Obligarte a quedarte? Negó con la cabeza. Eso definitivamente no lo quería. ¿Y después?
Y después conocí a tu padre. Sonrió sin alegría. Me quedé sentada escuchando cómo tu madre hace 27 años tomó una decisión por ti. Decidió que no necesitabas un padre. Mintió para protegerte. Y crió a un hombre que no sabe confiar. Antonio callaba. Laura continuó. Y pensé. Yo iba a hacer exactamente lo mismo. No decirte, tener al bebé, decirle después. No tienes padre, o tu padre se fue, o lo que sea. Tomar la decisión por los dos. Por ti y por él. O por ella. ¿Qué? El bebé. Puede ser niña. Laura lo miró. Antonio miraba al frente, hacia el patio nocturno, con una expresión en el rostro que nunca le había visto antes. ¿No estás enojado? Preguntó. ¿Por qué? Por haberme callado. Él se volteó hacia ella. No te callaste 27 años. Y ahora me lo dijiste tú misma, sin que nadie te obligara. Tu madre también lo dijo. En una carta. Cuando ya no estaba viva. Negó con la cabeza. Son cosas diferentes. Se quedaron en silencio. Luego Antonio extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. No quiero ser como mi padre, dijo. Como era antes. Bebiendo, gritando. Pero tampoco quiero ser como mi madre. Decidir por otros, mentir para proteger. ¿Qué quieres ser? Todavía no lo sé. Quiero estar cerca. Le apretó la mano. Solo estar cerca. De ti y del bebé. Laura se volteó hacia él. Con la luz tenue de la cocina su rostro parecía desconocido, o tal vez finalmente lo veía real. Entonces dijo. Pasó un sábado por la mañana, 2 meses después de su primer encuentro. Laura estaba en la cocina picando verduras para el desayuno. Natalia se había ido el día anterior, tenía que volver al trabajo, pero prometió regresar en un mes. Don Pedro estaba en la sala viendo algún programa sobre viajes. Antonio iba a pasar al mediodía, habían quedado en ir a las afueras a ver esa casa de la que había hablado. Laura escuchó un golpe sordo. Luego silencio, la televisión seguía murmurando, pero no se oía nada más. ¿Don Pedro? Silencio. Salió a la sala y lo vio en el piso, junto al sofá. Estaba de lado, una mano apretada contra el pecho, la cara gris, los labios azulados. Don Pedro. Corrió hacia él, se arrodilló. Respiraba, pesado, con un silbido, pero respiraba. Tenía los ojos abiertos, la miraban, había en ellos miedo y dolor. Ya, aguante. El teléfono estaba en la cocina. Corrió hacia allá, lo agarró, marcó la ambulancia, se le quebraba la voz, no le obedecían las manos. Dirección, edad, síntomas. Espere, ya vamos. Volvió con él, se sentó en el piso a su lado. Ya viene la ambulancia. Aguante. Él trataba de decir algo, los labios se movían, pero no salía sonido. Laura le tomó la mano, fría, húmeda. No hable. Solo respire. Va a estar bien. Marcó a Antonio con una mano, con la otra seguía sosteniendo al anciano. Ven. Rápido. Tu papá está mal. La ambulancia llegó en 12 minutos, los contó todos. Antonio llegó detrás, irrumpió en el apartamento cuando los paramédicos ya estaban metiendo la camilla al elevador. ¿Qué tiene? Parece un infarto, dijo el médico. Vamos a cardiología. ¿Son familia? Su hijo. Puede venir con nosotros. En el hospital lo separaron. A don Pedro se lo llevaron a cuidados intensivos, a Antonio y Laura los dejaron en el pasillo. Paredes blancas, olor a cloro, bancas de metal contra la pared. Antonio caminaba de un lado a otro, Laura estaba sentada con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Es mi culpa, dijo en su tercera vuelta. Fue demasiado de golpe. El estrés, las emociones. Tienes 74 años, y yo. No es tu culpa. Tenía que haberlo llevado al médico. Hacerle estudios. Lo pensé, pero lo fui dejando. Antonio. Laura se levantó, lo tomó de la mano. Siéntate. Por favor. Él se sentó.
Ella se sentó a su lado sin soltarle la mano. Va a salir adelante, dijo. Es fuerte. Te buscó 27 años, no se rindió. No se va a rendir ahora. Antonio callaba mirando la puerta cerrada de cuidados intensivos. 2 horas después salió un médico, un hombre mayor con cara cansada. ¿Morales? Sí. Logramos estabilizarlo. Infarto extenso, pero llegamos a tiempo. Las próximas 24 horas son críticas, pero el pronóstico es cautelosamente optimista. ¿Puedo verlo? Todavía no. Mañana, si todo va bien. Antonio llamó a Natalia, ella rompió a llorar al teléfono, dijo que tomaría el primer vuelo. Laura llamó al trabajo, avisó que no iría. Se quedaron en el hospital toda la noche, sentados en el pasillo, durmiendo en las bancas duras, tomando café de máquina. Al amanecer Antonio dijo. Recién lo encontré. Hace 2 meses no tenía padre. Y ahora lo tengo, y puedo perderlo. Laura apoyó la cabeza en su hombro. Va a estar bien. Al tercer día trasladaron a don Pedro de cuidados intensivos a una habitación normal. Natalia llegó, se sentó junto a la cama, le sostenía la mano al padre y le contaba sobre su ciudad, su trabajo, el gato del vecino que se había acostumbrado a dormir en su balcón. Don Pedro escuchaba, sonreía, débilmente, apenas con los labios, pero sonreía. Laura iba todos los días después del trabajo. Llevaba comida casera, caldo, albóndigas al vapor, lo que los médicos permitían. Antonio llegaba en la mañana y en la noche, se sentaba junto a él, a veces en silencio, a veces conversando, sobre el concesionario, sobre planes para el verano, sobre la casa en las afueras. Al quinto día, cuando Laura estaba sola en la habitación, Antonio se había ido a una reunión urgente, Natalia había bajado a la cafetería, entró una enfermera. Una mujer mayor con el pelo corto, lentes colgando de una cadena. ¿Cómo está nuestro paciente?, preguntó revisando el suero. Mejor. Hoy ya comió solo. Don Pedro abrió los ojos, estaba dormitando, pero se despertó con las voces. Miró a la enfermera, entrecerró los ojos. ¿Cómo se llama? Doña Marta. La miró largo rato, como tratando de recordar algo. ¿Usted no trabajaba antes en otra ciudad? ¿En el Hospital General? La enfermera levantó las cejas sorprendida. Trabajaba. Hace mucho, como 25 años. ¿Usted cómo lo sabe? Vi su foto. En casa de Lucía. Eran amigas. Doña Marta se quedó inmóvil con el suero en las manos. ¿Qué Lucía? Lucía Morales. Trabajaba ahí mismo, en el Hospital General, era enfermera. Están juntas en una foto, en alguna celebración, creo que Año Nuevo. La enfermera se sentó despacio en el borde de una silla. Lucía Morales. Dios mío. No supe de ella en años. Perdimos contacto cuando se fue de la ciudad. Miró a don Pedro más atentamente. ¿Usted quién era para ella? Su ex esposo. Usted. Doña Marta se trabó. ¿Usted es Pedro? El mismo. Antonio entró a la habitación, volvió antes de lo planeado. Vio a la enfermera, a Laura, a su padre, los 3 se miraban con expresiones extrañas. ¿Qué pasó? Es doña Marta, dijo Laura. ¿Conoció a tu mamá? Antonio se detuvo en la puerta. ¿La conoció? Trabajamos juntas, la enfermera se levantó, se quitó los lentes, los limpió con el borde de la bata. En otra ciudad, en el hospital. Éramos amigas. Luego Lucía se fue, y nos perdimos. Ni siquiera sabía que había muerto. Hace 3 años, dijo Antonio. Cáncer. Doña Marta negó con la cabeza. Dios mío. Pobre Lucía. Se quedó parada en medio de la habitación, todavía con los lentes en la mano. Luego miró a Antonio, largo, con atención. Tú eres su hijo. Antonio. Ella hablaba de ti todo el tiempo, mostraba fotos. Eras muy pequeño entonces. ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo. Lucía te adoraba. Siempre decía. Mi Antonio, mi Antonio. Hizo una pausa. Y de Pedro también hablaba. Mucho.
Don Pedro se incorporó un poco en la almohada. ¿Qué decía? Doña Marta lo miró, luego a Antonio. Se volvió a poner los lentes. Es una conversación larga. Mi turno termina en 1 hora. Si quieren, puedo bajar a la cafetería y hablamos. La cafetería en el sótano. Mesas y sillas de plástico, algunos visitantes en una esquina. Doña Marta estaba sentada frente a Antonio y Laura, calentándose las manos con un vaso de cartón. Lucía y yo trabajábamos juntas en esa ciudad, le decía a Antonio. En el mismo hospital, en medicina interna. Nos hicimos amigas cuando tú tenías como 3 años. Iba mucho a su casa, te recuerdo muy pequeño. ¿Conoció a mi padre? Lo vi algunas veces. Doña Marta asintió. Él todavía estaba. Bueno, tú entiendes. Lucía se quejaba, a veces lloraba después del turno. Y luego se decidió, empacó sus cosas y se fue. Tenía 7 años entonces. Ella me dijo que mi padre había muerto. A mí me dijo la verdad. Doña Marta bebió un poco de café. Que él bebía, que tenía miedo por ti. Que te dijo que había muerto porque era más fácil así. No tenía que explicar, no tenía que temer que volviera a aparecer. ¿Siguieron en contacto después de que se fue? Los primeros años sí. Me llamaba, escribía cartas. Me contaba cómo se habían instalado en el lugar nuevo, cómo entraste a la escuela. Doña Marta hizo una pausa. Luego las llamadas fueron menos. La vida, el trabajo, ya sabes cómo es. Para el 98 casi no hablábamos. Y luego yo me mudé acá, y se cortó la comunicación del todo. ¿Se arrepentía? ¿De haberme dicho eso sobre mi padre? Doña Marta guardó silencio. Al principio no. Los primeros años estaba segura de que había hecho lo correcto. Decía. Protegí a mi hijo de un alcohólico, de los pleitos, del miedo. Un niño debe crecer en paz. ¿Y después? Después. Puso el vaso sobre la mesa. Una vez, fue como en el 95, me llamó tarde en la noche. Hablamos largo, y de repente Lucía empezó a llorar. Dijo. Le quité a mi hijo su padre. No fue el alcohólico quien se lo quitó, fui yo. Con mis propias manos. Pensé que lo estaba protegiendo, pero en realidad. No terminó entonces, pero yo entendí. Por la noche Antonio estaba sentado junto a la cama de su padre contándole la conversación. Don Pedro escuchaba con los ojos cerrados. Cuando su hijo terminó, se quedó callado largo rato. Se arrepentía, dijo finalmente. Lucía se arrepentía. Sí. Yo también me arrepentí. Toda la vida me arrepentí de no haber corrido tras ella entonces. De no haberme arrodillado, suplicado, dejado de beber ese mismo día. Abrió los ojos, miró a su hijo. Los dos tuvimos la culpa. Los dos te arruinamos la vida, cada uno a su manera. No me arruinaron. Sí lo hicimos. Creciste sin padre. Creciste con mentiras. Don Pedro levantó la mano con esfuerzo, la puso sobre la mano de su hijo. Pero ahora estamos aquí. Los dos. Vivos. Tal vez todavía no sea tarde para arreglar algo. Antonio le apretó la mano. No es tarde. Dieron de alta a don Pedro 3 semanas después. El médico le advirtió que se cuidara. Nada de esfuerzos, nada de emociones fuertes, dieta estricta, medicinas a horario. No podían dejar solo al padre, y el apartamento alquilado de Antonio apenas cabía él. Encontró un apartamento más grande, de 2 habitaciones en una zona residencial, no muy caro, pero con buena cocina y balcón. Llevó a su padre ahí, él mismo se mudó después. Natalia se quedó una semana más, ayudó a instalarse, cocinaba, vigilaba que el padre tomara las medicinas a tiempo. Luego se fue, pero llamaba todos los días, a veces 2 veces. Laura iba después del trabajo. Llevaba la compra, preparaba cena para 4, ella, Antonio, don Pedro y el vientre que ya empezaba a redondearse bajo los vestidos sueltos. Cenaban juntos, conversaban, veían televisión. Una familia extraña, armada con pedazos de vidas diferentes. Una noche, cuando el padre ya se había acostado, Antonio llevó a Laura al balcón. Vamos mañana a las afueras, dijo. Quiero mostrarte algo.
Salieron temprano, cuando la ciudad todavía dormía. Antonio manejaba en silencio, Laura miraba por la ventana, los edificios de departamentos dieron paso a casas particulares, luego a zonas residenciales, después empezó el bosque. 40 minutos después salió del pavimento a un camino de tierra. El camino serpenteaba entre pinos, el sol se filtraba entre las copas, olía a resina y tierra caliente. «Cierra los ojos», dijo Antonio. «¿Para qué?» «Ciérralos». Los cerró. El auto avanzó un poco más, se detuvo. Antonio salió, rodeó el vehículo, abrió su puerta. «Ya puedes abrirlos». Laura abrió los ojos. Frente a ella había una casa, grande, de madera, con un amplio portal y techo triangular. Los pinos la rodeaban por todos lados, y detrás de la casa, en un claro entre los árboles, brillaba el agua. «Dios mío», exhaló. «Ven». Rodearon la casa. Detrás se abría la vista al río, no muy ancho, tranquilo, con orilla de arena y un muelle para nadar. El terreno bajaba hacia el agua en una pendiente suave, crecían manzanos, viejos, retorcidos, pero vivos. «La compré hace un mes», dijo Antonio. «Después de que me dijiste lo del bebé». Laura se volteó hacia él. «¿Hace un mes?» «Toda la vida soñé con una casa así. Grande, con portal, con un río cerca. Para tener familia, hijos, un perro. Una vida normal, como en las películas». Hizo una pausa. «Cuando estábamos casados pensaba en esto, pero tenía miedo. Me parecía que si la compraba, tú dirías: ¿para qué, si igual nos vamos a divorciar?» Era más fácil callarme. «¿Y ahora no tienes miedo?» «Tengo miedo». Sonrió. «Pero ya no quiero callarme». «Basta». Se quedaron parados uno junto al otro mirando el río. La neblina de la mañana todavía no se disipaba, el agua parecía lechosa, fantasmal. «Múdate aquí», dijo Antonio. «Tú, yo, mi padre, Natalia. Hay espacio para todos». «Para eso la compré. Para tener a la familia bajo un mismo techo». «¿Me estás proponiendo matrimonio?» «No». Negó con la cabeza. «La propuesta viene después. Ahora solo te pido que te mudes. Intentémoslo. De verdad, desde el principio». Laura miraba la casa, los pinos, el río. Al hombre junto a ella, conocido y desconocido al mismo tiempo. «Hagámoslo», dijo. Un mes después llevó sus cosas. Poco, ropa, libros, un par de cajas con objetos pequeños. El apartamento en la ciudad lo dejó, el trabajo quedaba lejos, a veces tenía que quedarse ahí después de los turnos nocturnos. Pero cada noche, cuando podía, volvía a la casa junto al río. Al olor de los pinos, al crujido de las tablas en el portal, a Antonio que la esperaba con la cena. Él había cambiado, o tal vez ella finalmente lo veía como era. Hablaba. Le contaba del trabajo, de su infancia, de sus miedos. Le preguntaba a ella cómo le fue en el día, cómo se sentía, si no estaba cansada. Por las noches le ponía la mano en el vientre y callaba, pero era un silencio diferente, no cerrado, sino lleno. Una mañana a finales de verano, cuando el vientre ya no se podía ocultar con ningún vestido, la despertó temprano. «Sal al portal». Salió, descalza, con su camiseta, entrecerrando los ojos por el sol. En la baranda del portal había una cajita. Pequeña, de terciopelo, azul. «Antonio». «Ábrela». Dentro había un anillo. Un aro delgado de oro, nada más, como él mismo. «No sé decir cosas bonitas», dijo. «Tú lo sabes. Pero quiero que seas mi esposa. Otra vez. De verdad. No por el bebé, no porque sea lo correcto. Porque te amo y no quiero perderte más». Laura sostenía la cajita en las manos. El sol le daba en los ojos, el río brillaba abajo, olía a resina de pino y al café de la cocina. «Sí», dijo. «Sí». 8 meses después del divorcio. Diciembre, nieve ligera, el mismo registro civil. Laura estaba frente al espejo en el cuarto de novias, ajustándose el vestido, suelto, color crema, ocultando el vientre de 8 meses. Junto a ella andaba Natalia, que había llegado una semana antes de la ceremonia. «Te ves hermosa», dijo.
Antonio debe estar volviéndose loco allá afuera. ¿Está tranquilo? Sí, claro. Lo vi esta mañana, le temblaban las manos mientras se anudaba la corbata. Laura sonrió. 8 meses atrás había estado en este mismo edificio, en otro cuarto, firmando los papeles del divorcio. Entonces había vacío adentro. Ahora había un bebé adentro, y algo más, cálido, desconocido, parecido a la felicidad. Es hora, dijo Natalia. La ceremonia fue breve. El mismo salón, las mismas sillas, caras diferentes. Antonio estaba junto al escritorio de la funcionaria, pálido, con traje oscuro. A su lado don Pedro, más delgado después de la enfermedad, pero firme sobre sus pies. Sonreía. Laura caminaba por el pasillo con un ramo pequeño en las manos. Miraba a Antonio, y no veía al hombre con quien se había casado hace 2 años y medio. A ese, al parecer, no lo conoció en absoluto. A este sí lo conocía. Con sus miedos, heridas, torpeza para hablar. Con sus intentos de cambiar, de ser mejor, de ser real. ¿Aceptan ustedes? Comenzó la funcionaria. Dijeron sí. Firmaron. Intercambiaron anillos, los mismos que habían usado en el primer matrimonio, solo que ahora significaban algo diferente. Felicidades, dijo la funcionaria. Ahora son esposo y esposa. Antonio la besó, breve, con cuidado, como si temiera asustarla. No te voy a soltar, dijo en voz baja, para que solo ella oyera. Yo tampoco. Después de la ceremonia salieron al portal, los 4, bajo la nieve ligera. Don Pedro se detuvo, miró a la derecha. La banca, dijo. La misma banca seguía ahí, cubierta de nieve, con patas de hierro fundido y respaldo de madera. Hace 8 meses estaba sentado aquí, dijo el anciano. Con una fotografía en las manos. No sabía si encontraría a mi hijo. Si viviría para verlo. Pensé. Tal vez vine en vano, tal vez ya es tarde. Hizo una pausa mirando la banca. Y hoy estoy en su boda. Parado junto a mi hijo, mi nuera, mi hija. Pronto seré abuelo. Se volteó hacia Antonio. No es tarde. Nunca es tarde. Antonio abrazó a su padre, por primera vez de verdad, fuerte, como se abraza a la familia. Laura los miraba pensando en lo extraña que es la vida. 8 meses atrás había salido por esas puertas con vacío adentro. Y ahora estaba en el mismo portal, con su esposo, su suegro, su cuñada, con un bebé en su vientre. Con una familia armada de pedazos, de dolor, de un encuentro casual junto a una banca. Vamos a casa, dijo. 6 meses después. Junio resultó cálido, casi caluroso. Laura caminaba por la alameda del cementerio tomada de la mano de Antonio. Adelante iba despacio don Pedro, junto a él Natalia con un ramo de rosas blancas. En brazos de Antonio dormía Miguelito, Miguel Morales, 4 meses, cachetón, de pelo oscuro, parecido al padre y al abuelo al mismo tiempo. La tumba de Lucía estaba en la parte vieja del cementerio, bajo un árbol frondoso. Una lápida sencilla, una fotografía, una mujer de mediana edad, ojos cansados, sonrisa suave. Laura nunca la había visto viva, solo en fotos, pero ahora, mirando ese rostro, sentía una conexión extraña. Esta mujer tomó una decisión hace 27 años, equivocada, tal vez cruel, pero tomada desde el amor y el miedo. Y esa decisión los había traído a todos aquí, por un camino largo, a través del dolor y las pérdidas, pero los trajo. Don Pedro se detuvo junto a la reja. Natalia puso las flores en la tumba. Todos callaban. El anciano miró largo rato la fotografía. Luego habló, en voz baja, como si estuvieran solos. Hola, Lucía. Vine. Tarde, lo sé. Demasiado tarde. Hizo una pausa. Lo encontré. A nuestro niño. Creció y se convirtió en un buen hombre, eso es por ti, mérito tuyo. Tú lo criaste, lo protegiste, le diste todo lo que pudiste. El viento movía las hojas del árbol. Miguel se removió en brazos de su padre, pero no despertó. No estoy enojado contigo. Lo estuve hace tiempo, hace mucho. Ahora entiendo que hiciste lo que creíste correcto. Los dos nos equivocamos. Los dos causamos dolor. Pero ahora. Señaló a Antonio, a Laura, al bebé.
Ahora todo está bien. Él tiene familia. Esposa, hijo. Y yo estoy aquí. Estarías feliz, lo sé. Calló. Sacó del bolsillo una vieja fotografía, la misma con la que estaba sentado en la banca frente al registro civil 8 meses atrás. La puso junto a las flores. Perdóname. Y gracias. Por nuestro hijo. Antonio se acercó a su padre, se paró junto a él. Miguel despertó, gimoteó, luego se calmó hundiéndose contra el hombro de su padre. Este es tu nieto, mamá, dijo Antonio. Miguel. Miguelito. Lo llamamos Miguel, como el abuelo Pedro. Don Pedro miró a su hijo. Tenía los ojos brillantes. No me habías dicho. Quería decírtelo aquí. Estaban parados junto a la tumba, 4 adultos y un bebé. Una familia armada de pedazos dispersos por el país. Un padre que buscó a su hijo 27 años. Un hijo que toda su vida creyó que su padre estaba muerto. Una mujer que no pasó de largo frente a un anciano en una banca. Y un bebé que nunca conocerá a su abuela, pero sabrá la verdad, toda, sin censura, sin mentiras piadosas. Vámonos, dijo Laura. A casa. Se dieron vuelta y caminaron por la alameda hacia la salida. Don Pedro miró hacia la tumba, una vez, brevemente, y siguió adelante tomado de la mano de su hija. El sol brillaba entre las copas de los árboles. Olía a verano, a pasto recién cortado, a vida. El círculo se cerró. Gracias por escuchar hasta el final. Estuvieron con el canal Corazones Reales. Perdonen cualquier error. Suscríbanse si les gustó y dejen su like. Espero ansioso sus comentarios.